Buenas tardes, muchas gracias Paula. Gracias al Club de Arqueología por la invitación, gracias Despol. Y bueno, buenas tardes a todas las personas que se han conectado y que van a estar presentes vamos a compartir este conversatorio. Bueno, yo he preparado una presentación que se basa en un estudio de caso. Es algo bastante práctico, pero lo importante es demostrar cómo a través de la aplicación de ciertas metodologías y nuevas tecnologías podemos obtener datos quizás más precisos. Y en este caso voy a evidenciar cómo a través de, por ejemplo, prospecciones geofísicas y el empleo de drones, los resultados fueron bastante eficientes. Entonces, con esto yo comparto pantalla para iniciar con mi presentación. Listo, bueno, en esta imagen ustedes pueden observar de manera general de lo que voy a hablar en esta presentación. Como les comentaba, es un caso puntual que se realizó un trabajo de prospección en la parroquia Perucho, que está ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto está en la provincia de Pichincha, Ecuador. Entonces, aquí precisamente pueden ver que se realizaron varias excavaciones, algunas fueron de pequeñas dimensiones, pero lo importante era explorar y conocer la estratigrafía. Hubieron varios hallazgos, sobre todo fueron contextos funerarios, pero las excavaciones fueron puntuales porque precisamente hubieron etapas previas, y estas etapas previas incluyen los trabajos de prospección con magnetometría, y eso es lo que les voy a exponer un poco más adelante. Un poco esta es la estructura de lo que les voy a presentar a continuación. Va a haber una pequeña introducción para hablarles de metodología de prospección, en este caso prospección geofísica, los antecedentes de este proyecto, que como comentaba es un trabajo puntual, ya en los detalles del trabajo de campo, lo que se hizo en laboratorio, los resultados y finalmente para dar paso a las conclusiones. En cuanto a la prospección geofísica, es importante mencionar que esta es una metodología no invasiva. No se realizan en un primer momento exploraciones en el subsuelo, sino que más bien nos permite desde la superficie identificar y describir sitios arqueológicos. Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, eh, se ven cambios en el subsuelo con la información que nos arroja a través de las distintas metodologías, y en base a eso se toman decisiones. En este caso en el que yo les voy a hablar, del caso de esta prospección que hicimos en la parroquia Perucho, eh, aplicamos la técnica de magnetometría, que básicamente con esto se registraron variaciones en las características magnéticas del suelo. Por ejemplo, ¿qué nos arrojan los datos cuando se aplica esta metodología? Hay datos, por ejemplo, que pueden ser similares a los de una COT. O sea, tienes, por ejemplo, las coordenadas en X y Y, que es este y norte, pero además tienes otro dato, que por ejemplo eso te define que hay cambios de magnetismo en el subsuelo. Entonces, estos datos van a tener un cierto rango, pero esto precisamente se puede graficar aplicando sistemas de información geográfica, se puede representar en una cartografía. Y eso es lo importante, que una vez que ya se tenga esta cartografía, se toman decisiones. Entonces es una etapa previa en la que no se realizan excavaciones, pero que ya nos permite definir qué hay en el subsuelo. Más que nada se definen anomalías y en base a eso se toman decisiones para posteriormente ya trazar las unidades de excavación. Entonces, con esto, bueno, les comento que este trabajo se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El técnico que trabajó, que colaboró con nosotros es Carlos Vázquez, él es técnico del Instituto Nacional de Patrimonio, trabaja en la Dirección de Investigación, y él fue quien nos colaboró para realizar el trabajo de la prospección magnetométrica. Entonces aquí voy a presentar solo un ejemplo
de cómo aplicando distintos programas, softwares, se puede llegar a obtener datos bastante precisos. Por ejemplo, aquí también es un ejemplo de cómo hicimos esto, pero en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, que está ubicado en la ciudad de Quito. Entonces, en esta imagen que estoy presentando, pueden ver cómo ya en esta área que estoy señalando con el puntero, se hizo un desbroce, se cortó la vegetación y ven que ya hay un polígono que, o sea, era el área en la que se iba a trabajar. Pero en este polígono se pusieron estacas en cada una de las esquinas y se hizo una fotografía aérea con drones. Entonces yo tenía en ese momento una foto actualizada previo a los trabajos de investigación que implicaron excavaciones arqueológicas. Entonces yo en este polígono lo que hice fue dibujar en AutoCAD cuadrículas de 2 metros por 2 metros y en los vértices se fueron ubicando puntos y esto luego se le exportó a un software GIS y a partir de eso se generaron las coordenadas. Entonces yo ya tenía una cuadrícula digital que posteriormente esto sirvió para que cuando ya hagamos la prospección magnética en campo, en cada uno de estos puntos se levantó información con el magnetómetro. Entonces nos ahorramos mucho tiempo en coger coordenadas en campo porque ya sabíamos que cada 2 metros yo ya tenía la información que generé previamente en GIS. Entonces era muy preciso. Todas las coordenadas que se sacaron de estas cuadrículas ya tenían datos precisos que precisamente se obtuvieron a través del empleo de un programa de sistemas de información geográfica. Y como ven, cada una tiene un código, entonces cada código iba a tener un distinto valor que nos arrojó el magnetómetro y una vez que esto ya se expresa en una cartografía, ven el resultado que estoy exponiendo en esta última imagen. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo ya hay algunas, estas cuadrículas que están con color amarillo, son los cateos que se hicieron, los cortes, para sobre todo atacar los lugares en los que habían estas anomalías y definir a qué correspondían esas anomalías. En el caso de Rumipam Uy, hubieron, chévere. Eso es lo que yo le voy. en el caso de Rumipamba, bueno, hubieron resultados bastante interesantes, pero bueno, solo esto es para un poco para explicar un poco más en detalle cómo es la metodología y cómo se pueden aplicar distintos Espérame softwares un para... momentito, Andrés. Claro. Disculpa, Gabriela, ¿sería que nos puedes ayudar apagando tu micrófono? Muy amable, gracias. Puedes continuar, Andrés, disculpa. Listo, no hay problema. Entonces, lo importante es que son trabajos de laboratorio previo a una excavación. Entonces, se lo puede hacer. Lo importante es un poco tener el conocimiento del manejo de estos programas, pero lo importante es que nos van a dar datos muy precisos. Entonces, ya para el caso de lo que hicimos en Perucho, estas ya son algunas imágenes del lugar en el que trabajamos. Lo que hicimos fue varias fotografías aéreas. Entonces, se hicieron levantamientos, incluso en 3D del terreno, antes, durante y después de la excavación. Entonces, con esto se obtienen varios productos que no solamente es lo que ven aquí en el centro, que es una ortofotografía. Esto quiere decir que es una fotografía que no tiene distorsión en los extremos de la foto, no tiene distorsión en los ángulos. Con esta ortofotografía nosotros podemos trabajar, o sea, yo ya podía ubicar de igual manera las cuadrículas y fue una guía para realizar la prospección magnetométrica. Entonces aquí fue cuando ya planificamos ya el vuelo sobre dron, perdón, el vuelo con dron previo a hacer la prospección magnetométrica. Esto es en el exterior del predio en el que trabajamos y Magnetométrica, ¿qué es el magnetómetro? El sí, magnetómetro es un sensor remoto que lo que hacen es meter unos electrodos en el suelo. Que son electrodos distribuidos en Perdón, una... ¿podrían ayudarnos apagando el micrófono? Gracias. listo. Entonces en esta área fue en la que, y de igual manera, cuando planificas un vuelo con dron, tienes
en la pantalla que estás trabajando, en este caso yo trabajé con un iPad, tienes tú la imagen, o sea, el mapa por el que vas a hacer el vuelo, trazas un polígono y en este polígono el dron va a ir tomando fotografías. Esto es automático, hay que tener claro que los drones son robots. eh, Simplemente se dibuja el polígono y el dron te va a hacer, o sea, va a hacer caso, va a volar por los lugares que se definieron con este polígono. Entonces, este polígono tiene transectos y en cada uno de estos vértices de igual manera se toman puntos. Con esto se obtuvo por ejemplo, estos productos que son estas ortofotografías y con eso ya pudimos realizar teníamos la base para realizar la cartografía de lo que después ya fueron los resultados de la prospección magnetométrica. Esto solamente era como un preámbulo para que vean ya los resultados de cómo fue incluso el trabajo de campo, pero igual cómo con esta metodología se obtuvieron muy buenos resultados. Entonces, un poco para contextualizar el lugar en el que se trabajó, mencionar, como les comenté al inicio, Perucho es una parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, que está ubicada en la provincia de Pichincha. Aquí, como pueden ver, en el territorio nacional, está en la Sierra Norte del Ecuador y está cerca del río Guayabamba. Entonces, espacialmente estaría dentro del país Caranqui, que es obviamente la cultura Caranqui corresponde al periodo de integración. Pero obviamente en ese sector ya se ha definido por otras investigaciones de otros colegas, otros investigadores, que hay, bueno, ocupaciones en varios periodos de la época prehispánica. Pero es interesante cómo en esta investigación también se hizo un aporte porque se registraron no solamente datos de la época precolonial, sino también datos de la colonia y de inicios de la época republicana. Entonces, lo que ven aquí, como les mencionaba, es el mapa general de ubicación en el territorio nacional, pero aquí ya son los análisis que ya se hicieron previo de igual manera a intervenir en este espacio. Este es el predio en el que se iba a trabajar y se hizo un análisis espacial cruzando los datos de los sitios georreferenciados que tiene el Instituto Nacional con los que tiene el municipio de Quito para definir si este espacio era sensible arqueológicamente. Como pueden ver, los puntos verdes son sitios arqueológicos que están en el Atlas Arqueológico del DMQ. Es una publicación que existe desde hace un poco más de 10 años. Y hay algunos otros sitios, por ejemplo, aquí en este punto rojo se hizo un rescate en 2019 que se encontró un contexto funerario de filiación cultural Caranqui. Entonces, por esto ya sabíamos que era muy probable que en este predio se registren evidencias arqueológicas. Entonces, en este espacio que yo les mencionaba, aquí hay todavía un proyecto para construir una obra de infraestructura. Entonces, aquí se quiere construir una subestación de bomberos. Entonces, este es el plano que nos entregó el Cuerpo de Bomberos del DMQ, en el que está diseñado el proyecto y hay un área para construir un helipuerto. Entonces, en base a esto es importante mencionar que el marco legal que hay en el Ecuador es importante. Bueno, la mayoría son estudiantes, las personas que están en esta charla, que, o sea, lo que nos rige a los arqueólogos es precisamente esta normativa, el marco legal general es la Ley Orgánica de Cultura. Entonces, es importante mencionar que en el artículo 77, que cuando, por ejemplo, hay remociones de suelos y ya se tiene, o sea, una información previa de que posiblemente se encuentren evidencias arqueológicas, siempre esto se tiene que reportar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o quizás a un municipio para que precisamente se evite la destrucción de un sitio arqueológico. Entonces, simplemente ante la sospecha o quizás con una inspección en la que ya puedas ver que hay materiales en superficie, esto ya es una alerta para que previo a que se haga una obra de infraestructura, se tenga que emitir un criterio arqueológico y esto puede implicar que se haga una prospección, que luego se haga un rescate o un monitoreo. Pero lo importante es, como les comentaba, cumplir con la ley y evitar que se destruyan sitios arqueológicos. Entonces, en este caso, como les mencionaba, aquí ya por el análisis espacial ya era muy probable que en este lugar iban a existir evidencias arqueológicas y luego ya en campo se hizo una inspección, o sea, porque esto nos llegó igual por solicitud como municipio, nos llegó por parte del Cuerpo de Bomberos, querían determinar si ahí hay que hacer algún trabajo previo de arqueología. Entonces fuimos a campo,
hicimos un reconocimiento y lo que se encontró fueron pequeños fragmentos de cerámica, algo de obsidiana, y en un perfil ubicado al norte del predio se encontraron restos óseos expuestos. Entonces, con esto ya era, el criterio era muy claro. Si en este lugar había que hacer una primera fase de prospección arqueológica, y esto fue lo que se le planteó al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En este caso, yo como arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio me hice cargo de la investigación, y en la propuesta de investigación, en un primer momento enviamos esto. O sea, lo que pueden ver aquí es está el catastro del municipio de Quito. Aquí está el predio en el que se iba a trabajar, pero lo que ven aquí es lo que yo diseñé en GIS antes de ir a campo. Entonces yo lo que estaba planteando era una prospección sistemática, es decir, iba a ser de 1 metro por 1 metro y los iba a poner en distancias más o menos de 3 metros cada uno. Propuso al INPC, el INPC nos emite la autorización, pero sobre la marcha tuvimos el contacto con la Dirección de Investigación del INPC y se logró que ellos nos apoyen con la prospección magnetométrica. Entonces, en la ejecución del proyecto, lo que estaba aquí cambió un poco. Entonces, eso es importante mencionar, que en la propuesta, en un primer momento no se incluyó la magnetometría, pero ya cuando se hicieron otras gestiones, ya un poco antes, lo que planteaba aquí, que era un poco más sistemático, tuvo una variación, pero se justifica técnicamente porque más bien, como les voy a exponer más adelante, los resultados fueron mucho más eficientes. Entonces, esto fue, bueno, un poco de manera general lo que se planteó en la propuesta de investigación. Es importante mencionar, y bueno, yo les comento sobre todo a los estudiantes, que como entiendo la arqueología, para mí es, de manera principal, es una disciplina científica que en cualquier proyecto, sea este de rescate, un monitoreo, se pueden generar datos que nos permitan responder a preguntas de investigación. Y es una responsabilidad muy grande que cuando se hace una intervención, y sobre todo que si hay hallazgos, que se genere la mayor cantidad de información posible. Entonces, no simplemente es la descripción de los elementos, de los rasgos, lo que se encontró, sino que hay que hacer un estudio un poco más profundo para poder definir, en este caso, la cronología de los distintos eventos arqueológicos, de los contextos y otros datos, por ejemplo, que se incluyeron en esta investigación, que también se presentan, como voy a presentar más adelante, incluso estudios de paleobotánica. Entonces, esto me parece importante porque no solamente, como les comento, se cumple con el definir si en el subsuelo hay evidencias arqueológicas, sino que se llegan a datos más precisos, y en este caso datos sobre todo de la cronología, dataciones absolutas y también estudios de paleobotánica. Entonces, esto ya es lo que ya hicimos ya con, cuando el INPC ya, cuando trabajamos en conjunto con el INPC, cruzamos la información del levantamiento que hicimos con los drones, con la información que arrojó el magnetómetro. Esta ya es el mapa que nos entregó el INPC. Y teníamos varios lugares en los que se presentan, por ejemplo, interacciones entre los valores que se registraron en campo. Entonces, sobre todo teníamos estas áreas en las que lo que teníamos que hacer en un primer momento era pruebas para determinar quizás dónde hay más interacciones, hacer cateos y también comparar con las áreas en las que, por ejemplo, los valores eran más altos, que son los que están en rojo, para definir si aquí, en esta área, es donde hay posiblemente contextos o quizás donde hay más interacciones. Entonces, por eso se fueron trazando los cateos de un poco guiándonos con el mapa de la magnetometría. Pero, o sea, este fue el mapa que nos entregó el INPC, y cuando yo, por ejemplo, manejo bastante los SIG, los sistemas de información geográfica, el INPC me compartió los datos en crudo, o sea, me compartió unas tablas en Excel y yo empecé a hacer pruebas y empecé a investigar así acerca de cómo hacer mapas de calor, mapas isotérmicos, y dije, esto tiene la misma lógica que, o sea, o sea, para representar lo que me había entregado el INPC. Entonces yo lo que hice fue eso, en un software que se llama ArcGIS,
ingresé toda la información, procesé y proyecté. Entonces, esta información la puedo proyectar sobre la ortofoto. Entonces, como pueden ver, hay bastante detalle. Es la ortofoto antes de la investigación. Y sobre la ortofoto está la capa en la que están los resultados de la prospección magnética. Entonces yo tenía datos muy precisos, por ejemplo, de los lugares en los que hay anomalías. Entonces, a esta información yo la podía exportar como un archivo KMZ. Y estos archivos, por ejemplo, si tú le pones en los celulares, se pueden abrir con ciertas aplicaciones. Entonces, si tú vas con tu celular, porque los celulares tienen GPS, va a estar muy cerca de las áreas donde están las anomalías. Entonces, en base a eso, yo me fui guiando para luego ya trazar los primeros cateos, y aquí ya pueden ver, aquí ya ven los cortes de excavación, y como pueden ver, lo que hice fue sobre todo trabajar en distintas áreas en las que habían distintos valores, como les dije. Aquí hay bastantes interacciones, aquí trabajé en un área periférica las interacciones, y aquí en los valores más altos, que eran los rojos. Entonces, lo importante era ver en qué áreas son en las que puedo encontrar contextos arqueológicos. Entonces, este fue mi primer cateo, que fue un cateo de 1 metro por 1 metro. El objetivo era llegar a la Concagua. Bueno, la Concagua es una formación geológica que se presenta aquí en la Sierra Norte. Es en base a es ceniza volcánica, pero estos procesos ocurrieron antes del Holoceno, o sea, corresponden al Pleistoceno, y cuando ya se encuentra eso, sabemos que aquí en la Sierra Norte ya no vamos a encontrar evidencias arqueológicas. Entonces el objetivo era hacer cateos, y la profundidad dependía o sea, hasta que encontremos la Concagua. Entonces las excavaciones fueron bastante profundas, en promedio de 4 metros de profundidad. Entonces, en el caso del cateo 1, fue lo que, como les digo, o sea, trazo el cateo aquí, en el lugar donde hay interacciones, y es un 1 por 1, o sea, es una excavación de 1 metro por 1 metro, y lo que encuentro es a 3,50 metros, encuentro un contexto funerario, que como pueden ver aquí en esta imagen está flexionado. Más adelante voy a exponer los análisis que se hicieron de laboratorio, los estudios bioantropológicos, para comentarles, pero obviamente por la estratigrafía sabíamos, bueno, estaba debajo de varias capas de ceniza volcánica, que son marcadores cronológicos. Y bueno, ya en campo, por lo que ya he trabajado en otras áreas de la zona norte, yo ya sabía que posiblemente una de las capas era la ceniza del volcán Quilotoa, la erupción que ocurrió en el 800 AP, antes del presente. Entonces yo sabía que lo más probable que este entierro era un entierro caranqui. Obviamente también por los materiales culturales que se encontraron en contexto. Entonces yo ya en campo ya sabía que tenía un entierro prehispánico, y era un muy buen hallazgo para iniciar el proyecto de investigación, solamente con un cateo de 1 metro por 1 metro, guiándome con la prospección magnetométrica. Entonces fui avanzando y fui trazando otros cateos. En este caso, ven que inicié con un 1 por 1, y acá un poco había contraluz en ese momento, pero ya ven que en esta esquina que estoy señalando cambia, o sea, hay un cambio, o sea, no es la estratigrafía horizontal, sino que aquí ya se ve un corte, y esto precisamente ya es evidencia de actividad humana en el pasado. Eso me obliga a mí a abrir un poco más la excavación. Hice un 2 por 2, y en este caso ven como ya al llegar a este nivel se va definiendo más el rasgo, o sea, donde hay rellenos, donde fue la remoción de suelo, y como pueden ver se van exponiendo los restos óseos, y más que nada tiene forma. Entonces, miren, tiene la forma de un rectángulo, y aquí hay capas de ceniza volcánica, que es el suelo que está removido, pero lo que se encuentra al retirar, excavando ya por niveles, se encuentra ya un entierro extendido. En este caso era un esqueleto que estaba sobre otro esqueleto. Se interpreta esto que este espacio fue reutilizado, es decir, en un primer momento hubo un enterramiento, quizás pasaron algunos años y en ese mismo sector se le vuelve a enterrar otra persona, pero simplemente por la forma del enterramiento, por la posición, ya sabíamos que era un enterramiento tardío, o sea, ya colonial, mínimo era colonial, porque, bueno, en la época prehispánica lo más común es encontrar un entierro flexionado, y
y bueno, hubieron otros materiales que se encontraron en este contexto, por ejemplo, se encontraron clavos, fragmentos de madera, había cerámica colonial, mayólica, entonces eso ya nos decía claramente, este entierro era muy diferente al que les presenté en la imagen anterior. Entonces, bueno, aquí pueden ver la estratigrafía. Esto es, de alguna manera sería la estratigrafía natural que no fue tan alterada y todo esto es lo que, cómo fue alterado precisamente para cavar el pozo de la tumba. Este se encontró en lo que yo definí en campo como el depósito uno y esto es muy importante porque luego, o sea, hay otros contextos que se encuentran en D2 y las fechas son más tempranas y eso es bastante importante desde el campo, guiarse para ya tener, por ejemplo, una cronología relativa. Entonces, aquí, bueno, de igual manera se trazó un cateo de 1 metro por 1 metro y de igual manera basándonos en la prospección magnética y ya a un poco más de 1 metro teníamos un cráneo. Entonces continuamos exponiendo. Este individuo estaba en el cateo de 1 metro por 1 metro. Hicimos una ampliación hacia el sur para poder exponerlo, para exponer todo el esqueleto. Entonces nos faltaban las extremidades inferiores y lo interesante fue que con esta excavación de 2 por 1 se pudo definir, se pudo exponer todo el esqueleto, entonces este es el resultado. Es una excavación, como pueden ver, la inversión de energía y de recursos en una excavación arqueológica, o sea, como les digo, es muy eficiente con esta metodología porque, o sea, ya tenía un poco más de la mitad de todo el individuo y ya lo otro fue exponer las extremidades inferiores. Entonces, este sujeto apareció en esta capa que, como pueden ver, es un poco más oscura, no presentaba no había tanta presencia de piedra pómez y se le definió como D2. Entonces, por la ubicación en la estratigrafía, sabíamos que iba a ser un poco más temprano que el que se registró en el depósito 1. Entonces, este también es otro caso que ya, bueno, estábamos terminando el trabajo de campo, estábamos de igual manera en un cateo y empezaron a aparecer restos óseos, pero en este caso ya estaban desarticulados. Solo lo que estaba articulado es lo que pueden ver aquí, son las extremidades inferiores, pero en esta otra área ya había sido bastante removido. Se encontraron 2 cráneos, que son los que están aquí. Es decir, no estaban los restos óseos articulados, y es por lo que les comentaba hace unos minutos que hay ciertos lugares en los que este espacio fue reutilizado como cementerio y, por ejemplo, se afecta un enterramiento que ya había previamente para colocar otro individuo y por eso ya hay varios restos óseos que están desarticulados en ciertos lugares. Entonces, esto de manera general en cuanto a los enterramientos que se encontraron, pero lo importante fue que, como yo les mencionaba, o sea, el objetivo de esta investigación era poder definir, llegar a la Concagua y definir toda la columna estratigráfica del sitio. Entonces, con eso se definieron cada una de las capas de ceniza volcánica que, que son la evidencia de distintos procesos naturales que ocurrieron en el pasado, pero por ejemplo, más o menos a los 3,80 m encontramos esto. Esta capa de ceniza volcánica era muy diferente a la que les mencioné, que a la del Quilotoa. La del Quilotoa tiene un grano bastante fino y es un color un poco marrón, pero esta ya tiene un grano grueso. Entonces, de igual manera, por bueno, la experiencia, por la profundidad, yo ya pensaba que esta era la ceniza del Purulagua, y esta ceniza es un marcador cronológico porque sabemos que este evento ocurrió hace 2.400 años. Entonces, lo importante fue que yo, cuando ya tenía esta capa de ceniza, empezó a aparecer aquí debajo un suelo, un paleosuelo. Entonces era un suelo negro y yo ahí sí, con toda la gente con la que trabajaba, les dije, por favor, tomen mucha atención en el avance de la excavación, porque, o sea, si obteníamos datos arqueológicos de ya esta profundidad, iban a ser datos muy relevantes, porque pueden ser datos muy tempranos. Mínimo podían ser del periodo formativo o incluso la expectativa era posiblemente encontrar quizás un precerámico en ese espacio. Entonces,
Lo que les puedo comentar es que estos datos sí se encontraron. Entonces aquí está la capa de la erupción del Purulagua del 2400. En esta capa de suelo negro se encontró materiales arqueológicos, sobre todo se encontró basaltos y obsidianas, nada de cerámica, y debajo de esto hay una capa de ceniza volcánica que ya más adelante igual les voy a explicar a qué corresponde. Y debajo aquí, lo que pueden ver aquí en color más claro, esto ya es la Cangau. Entonces yo tenía materiales acá, entonces esto era diferente a los otros contextos. Era aquí lo que tenía era un contexto secundario, pero un contexto secundario sin nada de cerámica, solo con artefactos líticos y con obsidiana. Entonces lo que se encontró fue esto. Como pueden ver, algunos de estos artefactos tenían incluso dimensiones mayores de 5 centímetros. El levantamiento de la información en campo fue con mucho cuidado para no contaminar los materiales, sobre todo tomando en cuenta que había la expectativa de realizar análisis de paleobotánica y tomar las adherencias de estos materiales para realizar estudios, en este caso de almidones. Entonces, eso les voy a presentar más adelante. Pero pueden ver aquí cómo tengo otra ortofotografía que realicé con dron y ya ven los resultados, ¿no? O sea, ven cómo, o sea, no se pueden pasar de aquí 10, 20 años y alguien que quiera ver, no sé, revisar el proyecto del IMP, esto fue el año pasado, en 2021, van a ver los lugares en los que se excavó. Entonces, de esto de igual manera se puede generar la información con mucho detalle, y se van a tener las coordenadas precisas de los lugares en los que se hicieron las intervenciones y sobre todo de los lugares en los que existieron hallazgos arqueológicos. Y lo importante, por ejemplo, aquí pueden ver, esto es ya los resultados en cuanto a más bien en base a la metodología de investigación. Como mencionaba, las excavaciones profundas, en promedio de 4 metros. Entonces, o sea, el depósito cultural con las evidencias más tempranas, desde en el que solo tengo artefactos líticos y tengo obsidiana. Ya en las capas que están, que suprayacen a la erupción del Purulagua, ya tengo cerámica, sobre todo esta de cerámica Caranqui, y esta cerámica estaba debajo de la del cerámica del Quilotoa del 800 AP, pero sobre la cerámica del Quilotoa. Y bueno, en otros depósitos, en el D1 y en el D2, tengo estos materiales. O sea, tengo cerámica con el acabado de superficie vidriado, que es cerámica de la colonia. Entonces aquí tengo toda una secuencia ocupacional de varios periodos. Ya podía de alguna manera hacer una cronología relativa, pero es importante como en este espacio se puede evidenciar que fue ocupado en distintos momentos históricos, en distintos momentos, y más que nada se ve claramente cómo hay un cambio en la tecnología. O sea, cómo cada sociedad humana está utilizando distintos materiales, obviamente, para relacionarse con el medio ambiente, y es el resultado de un proceso de desarrollo cultural. Entonces, algunos de los materiales de igual manera que se encontraron, esto sobre todo asociado al enterramiento de filiación cultural Caranqui, se encontraron evidencias de fragmentos de, algunos eran de metates, pero este es bastante interesante porque es un cuenco en piedra andesita. Entonces es una forma bastante interesante. Pero ya para los contextos más tardíos de la colonia, por ejemplo, los materiales eran diferentes. Se encontraron, por ejemplo, vidrio, estos contenedores que son sobre todo, bueno, para medicinas, pero se los usaba hace quizás un par de siglos atrás. En algunos contextos se encontraron botones, pero por ejemplo aquí hubo un hallazgo interesante, que se encontró una moneda que tenía una inscripción que dice 1809, y está en la una cara está un castillo, y en la otra cara está un león parado en dos patas con una corona. Entonces, cuando hicimos la investigación, se pudo determinar que correspondía a un cuarto de real español, o sea, en el momento en el que todavía había el Imperio Español. Entonces, era muy interesante. Y de igual manera, la moneda fue elaborada en base la materia prima es plata, o sea, una moneda de plata. Entonces, bueno, para avanzar, ya en laboratorio clasificamos a todos los materiales, y bueno, en el caso de los restos óseos, se hicieron todos los análisis pertinentes. Bueno, hay cómo profundizar más, sobre todo, bueno, Paula
En esto sí, obviamente ella tiene mucho más experiencia y se pueden hacer varios análisis, pero en este caso, en el caso de esta investigación, lo que se hizo fue determinar la cuarteta básica, es decir, la estatura, edad, patrón ancestral de estos sujetos, y de igual manera de cada uno en algunos casos habían, por ejemplo, asociados al contexto carbones vegetales y se mandó a hacer la datación absoluta de estos carbones. Entonces, con esto ya teníamos varias fechas. Entonces, aquí pueden ver a continuación cada uno de los rasgos que encontramos, los contextos funerarios con los fechados radiocarbónicos. Entonces, este fue el primer rasgo que yo les indicaba, que es el entierro Caranqui, que estaba flexionado en posición de cúbito lateral izquierdo. La fecha está en el 1090 después de Cristo, es totalmente coherente con la estratigrafía porque se encontró debajo de la capa de ceniza volcánica del Quilotoa del 800 antes del presente. Tenía este rasgo que comentaba que, bueno, yo lo definí como el rasgo 7, pero que es un entierro extendido. La fecha está en el 1830 después de Cristo, justo al inicio de la época republicana. Y tengo este que mencionaba que se encontró en el depósito 2, el rasgo 7 en el D1, el rasgo 8 en el D2 y el rasgo 8 que está en el D2, la fecha fue de 1740 después de Cristo, es decir, más temprano. De igual manera, muy coherente con la estratigrafía. Y aquí tenía este otro rasgo en el que comentaba que ya había sido reutilizado este espacio, sobre todo el cementerio, y este carbón, bueno, nos arrojó la fecha de 1810, ya de igual manera un contexto más tardío, pero esto se lo puede asociar también con los materiales que mencionaba, la cerámica mayólica y en este caso la moneda que se encontró cerca de este espacio, que la fecha es de 1809. Y para el contexto más temprano del sitio, que esto se encontró debajo de la capa de ceniza del Pululagua del 2400 antes del presente, tengo este contexto en el que es un contexto secundario en el que solo hay basaltos y obsidianas, está fechado en el 1540 antes de Cristo. Entonces este dato es importante porque si bien es un contexto secundario, ya nos está, no sé, nos sugiere que cerca del área hay ocupaciones bastante tempranas, o sea, o bien puede ser un formativo o incluso puede ser un arcaico posiblemente. Entonces, lo interesante es que, como mencionaba, o sea, de esto se hicieron análisis de paleobotánica y eso, bueno, les voy a presentar un poco más adelante. En cuanto a los análisis de la cuarteta básica de los restos óseos, se pudo determinar que que es el entierro Caranqui, corresponde a una mujer de entre 25 a 30 años, el patrón ancestral es mongoloide, es decir, obviamente es un indígena americano, pero en este caso ya el que está extendido, que este contexto es del 1830 después de Cristo, este es un hombre de 40 a 50 años, es un mestizo con incidencia negroide. Entonces ese es un dato muy interesante del cual voy a hablar ya al final en las conclusiones. El que se encontró en el depósito 2, que está en el 1740 después de Cristo, es una mujer de 40 a 45 años, mestiza de igual manera con incidencia negroide. Y de igual manera la estatura está en promedio en unos 50. Y en esto que era como estaban ya desarticulados los restos óseos, se encontraron estaban dos hombres, dos mujeres, y bueno, dos de ellos eran mongoloides y dos fueron indeterminados. Pero lo importante es que, por ejemplo, se encontraron estos que mencionaba, que tienen el patrón ancestral negroide, y como las fechas son tardías, hay que tomar en cuenta que esta área que está ubicada en la Sierra Norte, está ubicada en un lugar en el que habían haciendas jesuitas. Entonces, si un poco revisamos documentos históricos, vamos a tener bastante claro que, o sea, en un momento de la colonia, las haciendas jesuitas fueron una institución que para aumentar la producción de caña y sobre todo la producción de las haciendas importaron mano de obra, pero esta mano de obra precisamente fue de afrodescendientes. Entonces, ¿por qué en sectores como el Juncal, el Valle del Chota, hay población afro? Es precisamente por estos procesos históricos, que en este caso la institución de la hacienda jesuita fue clave para que haya presencia de población afro en esa zona. Entonces, Perucho no está tan lejos de esa zona, precisamente ahí habían haciendas en la colonia y precisamente se sabe que habían haciendas jesuitas. Entonces,
lo que se está encontrando ahí, estos sujetos que se encontraron en este contexto que corresponde a los entierros de la colonia, posiblemente son mano de obra que fue traída por los jesuitas para trabajar en las haciendas que producían caña de azúcar. Entonces, son datos bastante interesantes. Aquí ya les voy a exponer un poco en detalle la estratigrafía. Mencionaba, bueno, ahí el suelo arenoso moderno, teníamos un D1 que fue donde se encontraron los materiales de la colonia, o perdón, los materiales sí, más cerámica vidriada, pero también el entierro de inicios de la época republicana. En D2 de igual manera se encontró un entierro ya de la colonia, como mencioné, de 1740. Aquí la capa de ceniza volcánica que pueden ver que es el grano fino de color un poco marrón claro, es la ceniza del Quilotoa del 800 AP. En esta capa es donde se encontraron los contextos, sobre todo en cerámica Caranqui, y a esta corresponde el entierro de igual manera Caranqui que se encontró en uno de los cateos. Estas son varias capas de ceniza del Pichincha del 1000 años antes del presente, y aquí tengo ya las cenizas del Pululagua del 2400. Aquí tengo este paleosuelo en el que se encontraron los artefactos líticos que están fechados en el 1540 antes de Cristo, y acá tengo una capa de ceniza volcánica que posiblemente corresponde a una erupción del Huevo Pichincha de hace 4000 años. Entonces, abajo, bueno, ya tengo el Aconcagua, con eso tengo toda una columna estratigráfica que me permite definir de igual manera, contextualizar, o sea, lo que encuentro con la estratigrafía, obviamente con cada uno de los rasgos de los contextos arqueológicos. Y bueno, en cuanto a los análisis de paleobotánica, mencionar que en la ocupación más temprana que se registró debajo de la ceniza del Quilotoa, se encontró, bueno, en las adherencias de los artefactos líticos, almidones de sea maíz, es decir, maíz, manio de esculenta, yuca y también almidones de ñame. Entonces, es interesante, o sea, a través de estos análisis de almidones ya tengo otros datos también que me permiten un poco entender o aproximarme a la subsistencia de estas poblaciones más tempranas. Si bien, como yo mencionaba, este no fue un proyecto que surge como una investigación, pero en el proceso se generan datos y estos datos no quedan sueltos, sino que se va generando más información que es un aporte para conocer más, sobre todo tomando en cuenta que sí hay fechados radiocarbónicos, datos sobre cómo las sociedades tempranas ya están, en este caso es muy interesante que haya evidencia de yuca en ese contexto. Entonces, se encontró yuca, y esta yuca que está en la Sierra Norte está fechada bueno, en este contexto está fechado en el 1540 AC. Entonces, la yuca, mencionar, bueno, se ha definido bastante bien que la yuca se domestica en la Amazonía, pero obviamente llega acá a la sierra por el intercambio, pero ya tenemos una fecha temprana para la presencia de yuca acá en la Sierra Norte. Entonces es un dato bastante interesante. Y mencionarles ya un poco para ir cerrando, para escuchar también sus preguntas, sus comentarios. Retomo lo que les dije en un inicio, esto se hizo en el marco de un proyecto en el que se va a hacer una obra de infraestructura, y en base a eso se emiten las recomendaciones. Entonces nosotros ya sabemos en qué áreas son las más sensibles en las que se van a encontrar contextos arqueológicos. Entonces en base a eso se emite de igual manera una cartografía, se definen sectores en los que van a haber mayor o menor sensibilidad arqueológica. Entonces esto implica que cuando se ejecute esta obra, que se hagan las remociones de suelos, se lleve una siguiente fase de rescate, pero que ya va a ser un poco más ágil, tomando en cuenta toda la información que se generó con esta prospección. Con esto yo cierro esta presentación. Parte de lo que yo les he expuesto en esta charla ya está publicado en un artículo de la revista G Conservación, es una revista española. Lo escribimos en conjunto con Carlos Vázquez, el técnico del INPC con el que trabajamos en el levantamiento magnetométrico. Y bueno, este texto es de acceso es libre, o sea, puede acceder cualquier persona que esté interesada en este tema. Y
mencionar que, bueno, se hicieron, como pudieron ver, es un trabajo bastante completo, del cual posiblemente a futuro podamos hacer más publicaciones e incluso podamos profundizar en otros aspectos, tomando en cuenta que los restos óseos están en las reservas del Instituto Metropolitano de Patrimonio y podemos avanzar con nuevos análisis que nos permitan conocer otros datos acerca de estos sujetos y así generar mayor información de las sociedades pasadas. Yo con esto termino mi presentación. Les expongo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna consulta extra o quieran contactarme para compartir información. Ese es mi correo electrónico. Para mí ha sido un gusto compartir esta charla. Espero sus preguntas, comentarios y de mi parte es eso. Muchas gracias por su atención y bueno, doy paso a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas Gracias, Andrés, gracias, por tu participación. Andrés. Sí, gracias. Gracias. Pasaré a hacer las preguntas que me enviaban en el chat. La primera pregunta dice, ¿en qué territorio de sitio de tipo arqueológico no sería óptimo el uso de drones? Eh, los drones son muy útiles de manera general para trabajar en distintas regiones. Quizás hay una en la que yo pensaría que hay mayor dificultad, que es el páramo. Y esto básicamente por factores, o sea, el viento. Entonces, y también obviamente por las condiciones climáticas. Entonces, quizás donde hay mayor frecuencia de lluvias es, es más complejo. O sea, los drones hay drones de varias gamas, pero bueno, hay los que son sobre todo de pequeñas dimensiones, no pueden volar cuando hay lluvia. Entonces, de igual manera, cuando hay neblina, no, o sea, no vas a obtener información. Entonces, un poco les puedo mencionar que se puede trabajar de manera general en varias regiones, pero habría un poco más de dificultades en el páramo, principalmente por el factor del viento y en lugares en los que hay frecuentemente lluvia. Entonces, quizás esas serían un poco las limitantes, pero me parece que es una herramienta muy útil para trabajar en general en arqueología, en proyectos que se puedan llevar a cabo en distintas regiones, distintos pisos ecológicos. Entonces, yo más bien recomiendo que estas tecnologías se vayan cada vez implementando más en las investigaciones arqueológicas y también tomar en cuenta que esto agilita muchos otros procesos porque quizás nos toma menos tiempo el registrar. O sea, no necesariamente tenemos que hacer un dibujo arqueológico porque ya tenemos una guía de la fotografía cenital con dron. Entonces, esto con escalas y quizás complementando con datos que podemos generar con estaciones totales, nos permite que ganemos mucho tiempo en campo y quizás con toda esta información dibujar ya en laboratorio y los resultados van a ser muy precisos. Entonces, mi recomendación es que más bien se implementen cada vez más y que sobre todo los estudiantes se vayan incursionando más en esto y que sea más bien algo que sea más común en las investigaciones arqueológicas. Ok. Otra pregunta menciona, ¿el cambio de color de tierra en el suelo siempre indica una nueva ocupación humana? No, o sea, el cambio de color, lo que hay que tomar en cuenta para hacer una descripción de la estratigrafía son sobre todo tres variables, que es la textura y la estructura sobre todo, y obviamente también el color, pero hay que tomar en cuenta la textura y la estructura sobre todo. O sea, para definir no necesariamente ocupaciones, porque, o sea, puedes encontrarte una capa en la que cambia textura, estructura, cambia el color, pero no hay evidencia de actividad humana. Entonces simplemente va a ser una capa en la que no hay materiales culturales, no necesariamente te define el que haya una ocupación humana.
más bien es un análisis integral en el que tú defines si es que hay un cambio de textura y estructura y encuentras materiales culturales y eso quizás está contextualizado, ahí puedes definir si hay una ocupación humana. Ojo, siempre tomando en cuenta que hay varios factores que influyen en la formación del registro arqueológico. Entonces, si tienen claro en eso, si tienen esa precaución, todo eso te va a permitir llegar a análisis o a conclusiones un poco más fuertes y no simplemente guiarte con esquemas, sino que siempre tener un poco esa mirada crítica, tratar de entender los sitios como en el marco de una dinámica ambiental, que hubo una dinámica ambiental en el pasado y que todos esos factores hay que analizarlos para poder interpretar un sitio arqueológico. Entonces es algo un poco más complejo, pero que es parte del proceso de conocer el sitio arqueológico donde se está trabajando. Ok, una última pregunta. Mencionan sobre el museo que existe en Perucho. No hay colaboración con ellos. Bueno, para este caso de este proyecto, trabajamos como municipio de Quito, pero no se trabajó con el museo, se trabajó con la junta parroquial de Perucho. Y este caso, por ejemplo, esto se realizó cerca del museo, cerca del área del museo, pero como era una obra que quien está coordinando es el gobierno autónomo descentralizado de Perucho, fueron las autoridades las que se contactaron con nosotros. Entonces, en este caso, nosotros como responsables, esta parroquia se encuentra dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, entonces, dentro de nuestras competencias se llevaron a cabo todos estos trabajos. Entonces, eh, trabajamos de igual manera siempre en conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio. En este caso, como comento, parte de los resultados NPC. Y con esto, la idea es hacer un trabajo interinstitucional, vincular incluso a actores de la comunidad, varias de las personas que nos colaboraron para ejecutar las excavaciones arqueológicas eran personas de la comunidad, entonces se trabaja tanto con autoridades como con gente de la comunidad y siempre y cuando se lleguen a acuerdos y el objetivo sean llegar en este caso, por ejemplo, a obtener buenos resultados y sobre todo en este caso generar información arqueológica que obviamente enriquece el conocimiento que se tiene sobre este espacio un poco más puntual, pero si lo vemos en perspectiva más amplia de la Sierra Norte en general. Ok, si alguien tiene alguna otra pregunta antes de finalizar. Bueno, agradecemos a Andrés por tu intervención. Ya que no existen más preguntas, a nombre del club te agradezco nuevamente por esta charla magnífica. Gracias a todos por quienes nos acompañaron en esta charla y pues nos veremos en otra ocasión. Gracias, Andrés. Gracias de igual manera por el espacio.